El crimen que nació del amor, secretos ocultos en Sevilla, OC. En el corazón de Sevilla, donde las noches huelen a azahar y los secretos se esconden entre los callejones antiguos, una historia de amor se convirtió en un crimen que nadie se atrevió a confesar. Detrás de los muros de una mansión centenaria, 4 vidas se entrelazaron en una red de pasión, dinero y traición, una red tan peligrosa que, cuando se rompió, manchó de sangre todo lo que tocó. Ella, Isabela de la Vega, era la heredera de una de las fortunas más grandes de Andalucía. Hermosa, elegante, acostumbrada a conseguirlo todo, menos el amor verdadero. Él, Alejandro Cruz, era un joven empresario venido de abajo, audaz, magnético y con un pasado que prefería mantener enterrado. Se conocieron por casualidad en una gala benéfica, y desde ese instante, el destino decidió que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Pero lo que comenzó como una historia de amor apasionado pronto se transformó en un juego de poder. Detrás de las sonrisas y los brindis con champán, alguien observaba. Alguien que no soportaba verlos juntos. Un secreto guardado durante años empezó a salir a la luz, y con él, la verdad sobre una muerte que había sido considerada un accidente. Esa noche, en la terraza iluminada por la luna, alguien cayó desde el balcón y nadie supo si fue un accidente, un suicidio o un asesinato. Las cámaras de seguridad fueron misteriosamente borradas, los testigos silenciados, y el amor de Isabela y Alejandro se convirtió en la causa de una investigación que sacudiría a toda Sevilla. Porque a veces el amor no nace de la pureza, sino de la culpa. Y cuando el corazón ama lo prohibido, la línea entre la pasión y el crimen se vuelve invisible. Esta es la historia de 2 almas que se amaron demasiado, y de los secretos que la ciudad intentó enterrar para siempre. Dicen que Sevilla guarda secretos en cada esquina, que detrás de sus balcones y patios floridos se esconden historias que nunca fueron contadas. Y esta es una de esas historias que solo se murmuran en voz baja, porque hablar de ella es revivir una tragedia que nació del amor más intenso y terminó en el crimen más oscuro. En una ciudad donde la apariencia lo es todo y el dinero puede comprar silencios, 4 personas se vieron atrapadas en un juego de engaños, pasiones y venganza. Ninguno de ellos imaginó que una decisión impulsiva cambiaría sus vidas para siempre, y que la verdad, cuando saliera a la luz, destruiría todo lo que conocían. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que serías capaz de hacerlo todo, incluso lo impensable? Porque lo que vas a escuchar hoy no es una historia cualquiera. Es la prueba de que el amor puede ser tan peligroso como el odio. El amanecer en Sevilla tenía un brillo distinto aquel día. Las campanas de la catedral resonaban con una calma engañosa, mientras el aire aún tibio de la madrugada se mezclaba con el olor a jazmín que venía desde los patios del barrio de Santa Cruz. Allí, entre calles estrechas y balcones adornados, vivía Clara Montero, una mujer de belleza serena y mirada inquieta. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa discreta se ocultaban secretos capaces de cambiar el destino de más de una familia poderosa. Clara era enfermera privada, acostumbrada a cuidar a los más ricos de la ciudad. Había trabajado para familias influyentes, pero nada se comparaba con su nuevo empleo, cuidar a don Alejandro Vega, un empresario millonario que, según los rumores, había sufrido un colapso nervioso después de la muerte de su esposa. La Casa Vega era un palacio moderno a las afueras de Sevilla, un lugar donde el silencio pesaba más que las palabras. Desde su primer día allí, Clara sintió que algo no encajaba. No era solo el ambiente lúgubre o la forma en que el personal la evitaba, sino las miradas furtivas del propio Alejandro, como si quisiera decir algo que no podía. Alejandro Vega tenía 52 años, ojos grises como el acero y una presencia imponente. Había construido un imperio empresarial con su inteligencia, pero la tragedia lo había vuelto un hombre enigmático y solitario. Sin embargo, no era la tristeza lo que lo mantenía encerrado en su mansión, sino un secreto que lo perseguía desde hacía años. Solo Clara, con su paciencia y su forma de observar sin juzgar, comenzaría a descubrirlo. En las primeras semanas, la enfermera notó pequeños detalles, documentos desaparecidos del despacho, llamadas nocturnas que el mayordomo atendía en voz baja y la visita frecuente de un hombre elegante con traje oscuro, Julián Herrera, socio y amigo íntimo de Alejandro, quien siempre parecía llegar con noticias que solo agravaban el mal humor del empresario. A veces, Clara alcanzaba a oír fragmentos de conversación detrás de las puertas. Nombres, cifras y una palabra repetida más de una vez: traición. Una tarde, mientras preparaba los medicamentos de Alejandro, Clara se atrevió a hacerle una pregunta que llevaba días rondándole la mente. «Señor Vega, ¿alguna vez ha pensado que hay cosas que no son lo que parecen?» Él la miró fijamente, y durante un segundo, pareció olvidarse de su papel de paciente y de empresario. «Clara», dijo con voz ronca, «si supieras lo que realmente ocurre en esta casa, no me harías esa pregunta». Luego guardó silencio.
El sonido del reloj marcó los segundos que parecían horas. Ella entendió que había una herida abierta, algo más profundo que la muerte de su esposa. Con el paso de los días, la tensión creció. Clara descubrió en una de las gavetas del despacho una fotografía antigua. Alejandro abrazando a una mujer joven, no era su difunta esposa, frente a un lago. En el reverso, con tinta desvanecida, había una frase escrita: lo que comienza en el amor, termina en el silencio. La enfermera guardó la foto de nuevo, pero algo en su interior cambió. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, aunque no podía detener su curiosidad ni su creciente conexión con aquel hombre que, bajo la fachada de fortaleza, escondía un corazón lleno de culpa. Una noche, el sonido de un vaso rompiéndose la despertó. Corrió hasta el salón principal y encontró a Alejandro de pie, con la mirada perdida y las manos temblorosas. El mayordomo estaba a su lado, intentando calmarlo. «Te dije que no volvieras a mencionarla», gritó el empresario, con una furia que heló el aire. Clara lo observó desde la puerta, sintiendo por primera vez que aquel hombre no estaba enfermo, sino acorralado. Al día siguiente, decidió quedarse después de su turno, fingiendo ordenar los medicamentos. Esperó hasta que la casa quedó en silencio y subió al segundo piso. Quería entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando oyó voces provenientes del despacho cerrado. Reconoció una de ellas, la de Julián Herrera. La otra era femenina. No tardó en identificarla: Isabel Vega, la hermana del empresario, una mujer elegante, ambiciosa y temida en los círculos sociales. «Si él sospecha algo, todo nuestro plan se vendrá abajo», decía Isabel con un tono nervioso. «No sospecha nada», respondió Julián con calma. «Mientras siga tomando esos tranquilizantes, seguirá siendo el mismo fantasma que tú y yo necesitamos que sea». Clara se tapó la boca, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cuando las voces se desvanecieron y el sonido de los pasos se alejó, ella retrocedió lentamente, cuidando de no hacer ruido. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de esa casa. Todo lo que había pensado hasta ahora, la enfermedad, el aislamiento, el dolor, era parte de algo mucho más oscuro. Aquella noche no durmió. La imagen de Alejandro mirando por la ventana, con los ojos perdidos en la oscuridad, se repetía en su mente una y otra vez. Comprendió que él era tanto víctima como prisionero, y que si no hacía algo pronto, la verdad desaparecería con él. Al amanecer, mientras el sol teñía de dorado las calles de Sevilla, Clara tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Lo que no imaginaba era que esa verdad la arrastraría a un laberinto de mentiras, pasión y sangre del que quizá nunca podría escapar. Porque en esa casa, los secretos no dormían. Y el amor estaba a punto de despertar. Desde aquella madrugada, Clara ya no fue la misma. Algo dentro de ella se encendió, una mezcla de miedo y determinación que la impulsaba a mirar con otros ojos cada rincón de aquella mansión. El desayuno, las rutinas del personal, las visitas de Julián, todo parecía tener un doble sentido, una sombra detrás de cada gesto. Aunque intentaba mantener su compostura, su corazón latía más fuerte cada vez que cruzaba la mirada con Alejandro Vega. El empresario, ajeno a lo que Clara había escuchado, empezaba a mostrarse diferente. Había días en los que parecía más lúcido, más presente. Hablaba con ella de música, de los viajes que hizo por Europa antes de casarse, de cómo amaba las tardes de lluvia en Sevilla. Pero también había momentos en que el peso de sus pensamientos lo sumergía en un silencio impenetrable. «A veces siento que la vida me está castigando por algo que ni siquiera sé qué hice», dijo una tarde, mirando por la ventana. Clara lo observó en silencio, pero dentro de sí pensó: «No, señor Vega. No es la vida la que lo castiga, son ellos». Decidió actuar con cautela. Empezó por revisar discretamente el botiquín que guardaba los medicamentos. Cada frasco tenía la etiqueta del doctor responsable del tratamiento, pero algo no cuadraba. Las dosis eran excesivas, los efectos secundarios explicaban su somnolencia, su confusión, sus reacciones erráticas. Clara sabía que un hombre con su fortaleza no debía estar tan debilitado si realmente estaba recibiendo un tratamiento justo. Así que comenzó a sustituir pequeñas porciones de los medicamentos por cápsulas inofensivas de harina. El cambio fue lento, pero visible. Alejandro comenzó a recuperar el color en el rostro, su voz sonaba más firme, su mirada más clara. Al principio, él pensó que era casualidad, o quizás el paso del tiempo, pero una mañana, mientras Clara le servía el desayuno, notó algo distinto en sus ojos. «Clara», dijo con un tono casi imperceptible, «¿qué me estás haciendo?» Ella se congeló. «Nada, señor, solo sigo las indicaciones del doctor». Él se inclinó hacia adelante, con un gesto que mezclaba duda y esperanza. «No me mientas. No eres como los demás. Tú sabes algo». Clara respiró hondo.
Era el momento de confiar o de perderlo todo. Solo sé que hay algo muy mal en todo esto. Y no pienso quedarme de brazos cruzados. Por primera vez, Alejandro la miró con la intensidad de quien ha estado perdido mucho tiempo y finalmente encuentra un punto de luz. Si lo que sospechas es cierto, entonces no solo me han robado mi libertad, me han robado la vida. Desde ese día, se convirtieron en aliados silenciosos. Clara fingía seguir las rutinas médicas, mientras él disimulaba los efectos de los fármacos. Actuaban con precisión, él mantenía su semblante de enfermo ante los ojos de Julián y del resto del personal, y ella anotaba cada detalle sospechoso, cada movimiento extraño de Isabel. Una tarde, mientras limpiaba el despacho del médico, encontró un sobre cerrado con el membrete de una de las empresas de Alejandro. Dentro, había un documento legal que transfería parte de las acciones a una sociedad dirigida por Julián Herrera. La firma de Alejandro estaba allí, pero Clara sabía, lo sentía en el alma, que ese trazo no era de él. Su corazón latía con fuerza. Estaban robándole todo, lentamente, bajo la apariencia de cuidado. Decidió mostrarle el documento. Alejandro lo tomó con las manos temblorosas. «Esa no es mi firma», dijo, con una rabia contenida. «Por Dios, me están destruyendo». «Lo sé», respondió ella. «Pero aún podemos hacer algo». Mientras hablaban, el sonido de pasos se acercó. Clara escondió el documento bajo su falda justo antes de que la puerta se abriera. Era Julián. «Buenas tardes, señor Vega», saludó con su falsa cortesía. «He venido a revisar su evolución». Sus ojos se clavaron en Clara, como si sospechara algo. «¿Todo bien con los medicamentos, señorita Montero?», preguntó con una sonrisa que helaba la sangre. «Todo perfectamente, señor Herrera», respondió ella, fingiendo serenidad. «El señor Vega ha tenido una buena semana». «Excelente», dijo él. «Porque pronto necesitaremos su firma para unos ajustes administrativos». «Claro», intervino Alejandro con voz débil, «cuando me sienta mejor». Julián lo observó un instante más, luego se marchó. Cuando la puerta se cerró, el silencio se llenó de tensión. Clara respiró profundamente, mientras el empresario la miraba con una mezcla de agradecimiento y temor. «Estás arriesgando demasiado por mí», le dijo él. «Y usted por la verdad», contestó ella, sin apartar la mirada. Con el paso de los días, comenzaron a planear los próximos pasos. Alejandro recordó que en un pequeño pueblo de Cádiz vivía su viejo abogado y amigo de confianza, don Ramón Lafuente, un hombre que lo había ayudado a construir sus primeras empresas. Si lograban comunicarse con él, podrían buscar una salida legal. Pero había un problema: Isabel controlaba todas las llamadas y correspondencias. Cualquier mensaje sospechoso sería interceptado. Así que Clara ideó un plan arriesgado. Fingiría un viaje a Madrid para asistir a un curso médico, pero en realidad viajaría a Cádiz para buscar al abogado. «Es peligroso», le advirtió Alejandro. «Si te descubren, podrían hacerte daño». Ella sonrió con suavidad. «Ya estoy en peligro desde que crucé la puerta de esta casa». Antes de partir, una noche antes del viaje, se encontraron en el jardín. La luna bañaba los naranjos con su luz plateada. No dijeron mucho. Bastó un intercambio de miradas para entender que lo que los unía iba más allá del deber. «Si algo me pasa», susurró él, «prométeme que seguirás adelante». «Si algo le pasa a usted, señor Vega», respondió ella, «no tendré nada por lo que seguir». Fue el primer momento en que Alejandro tomó su mano, y Clara no la retiró. Entre ellos nació un silencio distinto, uno que no pesaba, sino que protegía. Al amanecer, ella salió de la mansión con una maleta pequeña y el corazón latiendo con fuerza. Mientras el coche se alejaba, desde una de las ventanas del piso superior, Julián la observaba con el ceño fruncido. Sabía que algo no encajaba en aquella enfermera. Y mientras Sevilla despertaba, con el canto de las golondrinas sobre los tejados, Clara no podía imaginar que su viaje no solo cambiaría el destino de Alejandro Vega, sino también el suyo. Porque a veces, el amor que nace en el peligro se convierte en la única verdad capaz de desafiar a la muerte. El amanecer cubría Sevilla con un tono dorado y melancólico cuando el coche que llevaba a Clara se perdió entre los olivares del camino hacia Cádiz. Llevaba consigo solo una pequeña maleta, un sobre con documentos falsificados para justificar su viaje y una carta escrita a mano por Alejandro Vega, firmada por él mismo, con tinta aún fresca. Mientras el tren avanzaba, Clara miraba por la ventana con el alma en un torbellino. ¿Y si me descubren? ¿Y si Julián ya sospecha? Pero más fuerte que el miedo era la promesa que había hecho, descubrir la verdad y devolverle la vida al hombre que la había mirado como nadie antes. Cádiz la recibió con su aroma a sal y viento. El cielo azul se mezclaba con el blanco de las casas y el sonido distante del mar. Allí, entre calles estrechas y adoquinadas, vivía don Ramón Lafuente, un abogado retirado que había sido amigo, casi hermano, de Alejandro Vega.
Clara llegó hasta su casa, una vivienda antigua con enredaderas en las paredes. Tocó la puerta con nerviosismo. Después de unos segundos, un hombre mayor, de barba gris y ojos cansados, la observó detrás del marco. ¿Quién es usted? Me llamo Clara Montero, dijo ella, bajando la voz. Trabajo para el señor Vega. Él me pidió que lo buscara, es urgente. El hombre entreabrió la puerta, desconfiado, hasta que ella sacó la carta. Al verla, sus manos temblaron. Esa letra, murmuró, con voz quebrada. No la veía desde hace meses. La invitó a pasar, cerrando las cortinas con prisa. Dentro, el aire olía a papel viejo y café recién hecho. Don Ramón leyó la carta en silencio. La luz del mediodía se filtraba por la ventana y dejaba ver la emoción en su rostro. Dios mío, susurró. Sabía que algo no cuadraba. Isabel siempre fue ambiciosa, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Clara aprovechó el momento para contarle todo, las dosis alteradas, las firmas falsificadas, el control de Julián, los documentos que había encontrado escondidos. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que don Ramón intentaba recomponer en su mente. Eso explica por qué me negaron el acceso a los archivos, dijo él, golpeando la mesa. Hace unos meses, intenté contactar con Alejandro y me dijeron que no podía recibir visitas. Isabel me aseguró que estaba delicado. Y todo era parte del plan, intervino Clara. Lo quieren incapacitar legalmente y quedarse con todo. El abogado la miró con admiración. Eres valiente, muchacha. Te estás jugando la vida. No puedo mirar hacia otro lado, respondió ella, firme. No después de ver lo que le están haciendo. Don Ramón asintió. De acuerdo. Si vamos a enfrentarnos a ellos, necesitaremos pruebas sólidas. No bastará con sospechas. Debemos conseguir las copias originales de las transferencias, los informes médicos y, sobre todo, una declaración escrita del propio Alejandro. Él está dispuesto, dijo Clara. Solo hay que hacerlo llegar a las autoridades antes de que Isabel y Julián actúen. Mientras elaboraban un plan, Clara no se percató de que, frente a la casa, un coche negro permanecía estacionado desde hacía más de una hora. Dentro, un hombre con gafas oscuras observaba con atención cada movimiento. Marcó un número en su teléfono. Señor Herrera, la enfermera no está en Madrid. Está en Cádiz. Y no está sola. Esa misma noche, mientras Clara se preparaba para regresar, don Ramón insistió en acompañarla hasta la estación. No es seguro que viaje sola, dijo. Si Julián la está siguiendo, podría interceptarla. No puedo esperar más, replicó ella. Alejandro está en peligro. En la estación, el aire olía a metal y lluvia. Clara abrazó al viejo abogado. Gracias por creerme, le dijo. No me agradezcas aún, contestó él. Cuando esto acabe, tendrás que elegir entre la verdad y tu corazón. El tren partió. Clara se acomodó junto a la ventana, intentando calmar su respiración. Pero algo no estaba bien. Un hombre se sentó a 2 asientos de distancia. Alto, con un abrigo oscuro. Evitaba mirarla directamente, pero su reflejo en el vidrio la delataba. Su instinto gritó. Fingió dormir mientras el tren se adentraba en la oscuridad del campo. A la mitad del trayecto, cuando el vagón estaba casi vacío, el hombre se levantó y se acercó lentamente. Señorita Montero, dijo con una voz baja, pero firme. Será mejor que venga conmigo. Ella abrió los ojos de golpe. ¿Quién es usted? Un amigo del señor Herrera. Esto no tiene que terminar mal. Clara se levantó de un salto y corrió hacia el siguiente vagón. El corazón le golpeaba el pecho. El hombre la siguió. El ruido del tren cubría los pasos, el viento silbaba entre los compartimentos. Ella logró llegar hasta la puerta trasera y presionó el freno de emergencia. El tren chilló, reduciendo la velocidad, y en ese momento, sin pensarlo, saltó. Rodó entre la hierba húmeda y cayó al borde de un pequeño barranco. El hombre gritó su nombre, pero ella ya se había perdido entre los árboles. Horas después, empapada y temblando, llegó a un pequeño hostal de carretera. Pagó en efectivo y pidió una habitación. Desde la ventana, vio pasar el coche negro a toda velocidad. Sabía que no se detendrían hasta encontrarla. Sacó de su bolso la carta de Alejandro y los documentos que don Ramón había duplicado. Los envolvió cuidadosamente en plástico y los escondió dentro del forro de su maleta. Luego, se miró al espejo. Tenía un corte en la mejilla y la ropa sucia, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. No podrán detenerme, pensó. Aunque tenga que enfrentarme al infierno, sacaré a Alejandro de esa prisión dorada. A la mañana siguiente, antes de volver a Sevilla, dejó una copia de los documentos en una oficina de correos, dirigida a don Ramón, en caso de que no regrese. El viaje de vuelta fue tenso. Cuando finalmente cruzó el puente de Triana, la ciudad la recibió con el murmullo de sus calles y el perfume del azahar.
Desde fuera, nada parecía haber cambiado. Pero en su interior, todo era distinto. Al llegar a la mansión, Isabel la recibió en la entrada con su sonrisa helada. Veo que su curso en Madrid fue muy breve, señorita Montero, dijo con sarcasmo. Fue suficiente, contestó Clara, con voz serena. Perfecto, añadió Isabel, acercándose peligrosamente. Porque mi esposo no ha dejado de preguntar por usted. Qué curioso, ¿no cree? Clara mantuvo la mirada, sin parpadear. Sabía que Isabel intuía algo, pero no podía mostrar debilidad. Le extrañó mi ausencia. Nada más. Isabel sonrió, aunque sus ojos destilaban veneno. Espero que así sea, querida. Porque en esta casa, las mentiras no duran mucho. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de Alejandro, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero también sabía que, por primera vez, no estaba sola. Y cuando abrió la puerta y vio la sonrisa débil del hombre que amaba, comprendió que lo arriesgaría todo, incluso su vida. La mansión Vega amanecía silenciosa, con ese tipo de calma que solo precede las tormentas. Clara caminaba por el pasillo largo del ala este, donde el olor a desinfectante y a rosas marchitas se mezclaba en el aire. El sonido de sus pasos resonaba como un reloj que contaba los segundos hasta el desastre. Abrió la puerta del cuarto 12. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, mirando los jardines. Su piel seguía pálida, pero en sus ojos había una chispa distinta, una conciencia que estaba regresando poco a poco. «¿Volviste?», susurró él, con una mezcla de alivio y temor. «Sí», respondió ella, acercándose. «Y tengo algo que contarte». Le explicó en voz baja todo lo ocurrido en Cádiz, el encuentro con don Ramón, los documentos, la persecución. Alejandro apretó los puños, sintiendo la rabia recorrerle el cuerpo. Sabía que Julián era un traidor, murmuró, pero no imaginaba que Isabel, mi propia esposa. Clara lo interrumpió suavemente, posando su mano sobre la suya. «No piense en ella ahora. Lo importante es que tenemos pruebas. Pero debemos actuar con cuidado. Si se enteran de lo que sabemos, podrían matarnos», completó él. Durante unos segundos, solo se escuchó el viento agitando las cortinas. Alejandro se levantó con dificultad y caminó hasta el tocador. Allí, guardado en un cajón secreto, tenía un anillo de oro con las iniciales CM grabadas dentro. Lo tomó, lo sostuvo unos segundos y luego lo colocó sobre la mano de Clara. «No puedo prometerte un futuro», dijo él con voz quebrada, «pero te juro que no dejaré que te hagan daño». Clara lo miró, sorprendida por la ternura en medio del caos. «Alejandro, si nos descubren, lo perderemos todo». «Ya lo perdí todo», respondió él. «Todo, menos a ti». El silencio que siguió fue distinto, cargado de una intimidad que ninguno de los dos se atrevía a romper. Hasta que, de pronto, un golpe seco resonó en la puerta. Era Julián Herrera. «Buenos días», dijo con una sonrisa afilada. «Espero no interrumpir nada importante». Clara dio un paso atrás, tratando de disimular el nerviosismo. «Solo estaba revisando su tratamiento», respondió con calma profesional. «Perfecto», dijo él, abriendo su carpeta. «Porque he notado que los efectos del nuevo medicamento tardan más de lo esperado. Quizás deberíamos aumentar la dosis». Alejandro fingió un gesto de confusión, tambaleándose ligeramente. «Lo que usted diga, doctor», murmuró. Julián lo observó con atención, intentando leer sus ojos. Algo en su instinto le decía que algo no cuadraba. «Quiero verlo mañana en mi despacho, Clara». A solas, ordenó. Cuando se fue, el aire se volvió más denso. Alejandro se dejó caer en la cama. «Él sospecha». «Lo sé», respondió ella. «Pero no puede probar nada». Esa noche, Clara no durmió. En el pasillo oscuro, escuchaba los pasos del guardia, el sonido lejano de las llaves y los murmullos que venían del despacho del director. Había luz bajo la puerta y voces. Reconoció una, la de Isabel. Se acercó sigilosamente y escuchó. «Tienes que hacerlo pronto», decía la voz de Isabel. «Si los informes no salen esta semana, el juez podría empezar a sospechar». «Tranquila», respondió Julián. «Nadie se atreverá a contradecir mis diagnósticos. Tu esposo quedará inhabilitado legalmente y tú tendrás el control de todo». Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Y la enfermera?», preguntó Isabel. «Esa mujer es lista, pero no tanto. Si sigue entrometiéndose, tendré que darle una dosis que la deje fuera de servicio por un tiempo». Clara retrocedió, conteniendo el aliento. Sabía que tenía que actuar rápido. Volvió al cuarto de Alejandro y lo despertó con urgencia. «Van a intentar incapacitarlo legalmente esta semana. No tenemos tiempo». Alejandro asintió, ya completamente despierto. «Entonces esta es la noche». Sacó una llave antigua de su mesita de noche. «Esto abre la puerta trasera del ala norte.
Si logramos llegar hasta allí, podremos salir al jardín y contactar con don Ramón. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Los pasillos estaban envueltos en penumbra. Clara y Alejandro caminaron despacio, esquivando las cámaras de seguridad. Ella llevaba una pequeña linterna y una carpeta con los documentos. Pero al llegar al final del pasillo, un sonido metálico los detuvo. La puerta estaba cerrada con un nuevo candado. «Nos descubrieron», susurró ella. Antes de que pudieran reaccionar, la luz del pasillo se encendió. Julián estaba allí, con 2 guardias detrás. «¿A dónde creen que van?», preguntó con una calma escalofriante. Clara intentó esconder la carpeta, pero él ya la había visto. «Ah, así que esto es lo que hacías con tus viajes a Madrid. Muy noble, enfermera. Muy heroico. No sabes lo que haces», gritó Alejandro. «Esto no quedará así». «No, Alejandro», respondió Julián, acercándose. «Tú no entiendes. Esto es lo mejor para todos. Tú estás enfermo, ella te manipula, y tu esposa solo intenta salvar lo que queda de tu imperio». Alejandro se abalanzó sobre él, pero los guardias lo sujetaron. Clara gritó, intentando detenerlos. Julián la observó con desprecio. «Te advertí, Montero. Nadie se mete en mis planes». La arrastraron hasta la sala de enfermería, donde Julián preparó una inyección. «Solo dormirás un tiempo», le dijo con una sonrisa gélida. «Mañana, cuando despiertes, todo habrá terminado». Pero justo cuando la aguja rozó su piel, una alarma sonó en todo el hospital. Las luces se apagaron y un estruendo metálico retumbó desde el ala oeste. Los guardias corrieron confundidos. Clara aprovechó el momento, empujó a Julián y corrió hacia el pasillo, con el brazo aún sangrando. Alejandro, que había logrado soltarse, la encontró al final del corredor. «Por aquí», gritó él. «Don Ramón está afuera. Vino con ayuda». Corrieron bajo la lluvia, entre sombras y gritos. Detrás, Julián gritaba su nombre, furioso. Clara volteó un segundo y lo vio, empapado, con el rostro deformado por la rabia. Llegaron hasta el portón principal. Don Ramón los esperaba en un coche antiguo. «Rápido, suban». El motor rugió mientras el hospital quedaba atrás, envuelto en sirenas y caos. Desde la ventana, Clara vio cómo Julián los observaba desde la entrada, con la mirada de un hombre derrotado, pero no vencido. Sabía que volvería. Sabía que el verdadero peligro aún no había terminado. Y mientras el coche se perdía por las carreteras mojadas de Andalucía, Clara tomó la mano de Alejandro. «Esto es solo el comienzo», susurró ella. «Entonces», respondió él, mirándola con ternura, «que empiece la guerra». El coche avanzaba por los caminos estrechos y lluviosos de Andalucía, dejando atrás la mansión Vega y el caos del hospital. La lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera borrar cualquier rastro de su huida, y Clara se aferraba al asiento, respirando con dificultad. Alejandro la miró, sus ojos llenos de determinación y un dejo de miedo. «Estamos vivos, pero no seguros», dijo él. «Necesitamos un lugar donde podamos pensar, planear y actuar». Don Ramón asintió sin decir palabra. Sabía que cualquier decisión apresurada podía costarles la vida. Condujo hasta un antiguo caserío escondido entre olivos y cipreses, una propiedad que había pertenecido a su familia durante generaciones. Allí, lejos de miradas indiscretas, podrían trazar su estrategia contra Julián e Isabel. El caserío estaba envuelto en niebla. Su fachada blanca y gastada parecía tranquila, pero sus muros escondían secretos que pocos conocían. Clara bajó del coche, sintiendo como el frío de la noche calaba hasta los huesos, mezclado con la adrenalina que la mantenía despierta. Alejandro la tomó del brazo y juntos entraron por la puerta principal, que crujió al abrirse, como si el edificio los recibiera con un suspiro antiguo. Dentro, don Ramón les ofreció té caliente y los condujo a un salón con chimenea. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y cada sombra parecía contar una historia diferente, algunas de miedo, otras de esperanza. Alejandro se sentó junto a Clara, sosteniendo sus manos con fuerza, mientras don Ramón se acomodaba frente a ellos, con la mirada grave. «Ahora que estamos aquí», comenzó el viejo abogado, «debemos hablar con claridad. Lo que han hecho es peligroso, pero necesario». Clara asintió, aún temblando. «He grabado conversaciones, he guardado documentos, incluso he descubierto que Isabel y Julián planeaban declararlo incapaz mentalmente». Sus palabras eran rápidas, casi un murmullo, como si temiera que las paredes escucharan. Alejandro cerró los ojos por un instante, dejando que la rabia y la impotencia se mezclaran. «Si no hacemos algo pronto, perderé todo. Mi nombre, mis empresas, incluso nuestra vida juntos podría terminar en ruinas». Don Ramón los observó, evaluando la situación. «No podemos atacar directamente», dijo. «Necesitamos pruebas sólidas y aliados confiables. Clara, tu coraje es invaluable, pero debemos actuar con estrategia».
No se trata solo de justicia, sino de sobrevivir. Durante horas, trazaron un plan detallado. Clara sería la mensajera y observadora, Alejandro la pieza central que fingiría aún estar bajo la influencia de los medicamentos. Don Ramón se encargaría de la parte legal, recopilando testimonios y evidencias que demostrarían la manipulación de Julián e Isabel. Cada movimiento debía ser calculado con precisión. Mientras hablaban, Alejandro no pudo evitar observar a Clara. Su rostro reflejaba determinación, inteligencia y un coraje que lo inspiraba. Cada gesto suyo, cada palabra, le recordaba porque había confiado en ella desde el primer momento. El miedo a perderla se mezclaba con un sentimiento más profundo, un amor que había comenzado entre muros de hospital y ahora florecía entre planes secretos y peligros compartidos. Clara, dijo Alejandro con voz suave, no sé cómo agradecerte todo esto. No hay tiempo para agradecimientos, respondió ella, mirándolo fijamente. Solo tenemos que sobrevivir y asegurarnos de que los culpables paguen. El silencio se adueñó del salón por un instante. Afuera, la tormenta continuaba, golpeando los tejados con furia, como si el universo mismo entendiera la magnitud de lo que estaban por enfrentar. Cada trueno parecía un recordatorio de que no podían fallar. Al día siguiente, Clara partió hacia Sevilla, llevando consigo documentos falsos que Alejandro debía firmar para aparentar obediencia. Cada paso que daba por las calles estrechas y empedradas de la ciudad estaba calculado. Sabía que alguien podría observarla, que cada mirada podría ser la de un traidor. La tensión era palpable en cada esquina, en cada sombra que parecía moverse detrás de ella. Mientras tanto, Alejandro permanecía en el caserío, fingiendo debilidad ante los médicos del hospital. Tomaba los comprimidos de harina preparados por Clara, sus gestos imitando los efectos que supuestamente los medicamentos le producían. Cada día que pasaba bajo la supervisión de Julián era un riesgo, pero también un paso más cerca de recuperar su libertad. Don Ramón mantenía contacto constante con ellos a través de cartas codificadas y mensajes discretos. Cada comunicación contenía instrucciones precisas, cuándo actuar, qué decir, cómo evitar ser descubiertos. La paciencia era fundamental, y cada error podía costarles la vida o el control de las empresas de Alejandro. En la mansión Vega, Isabel comenzaba a sospechar. Su arrogancia inicial se vio amenazada por los movimientos estratégicos de Clara y Alejandro. Comenzó a mostrar signos de ansiedad, revisando sus documentos con más frecuencia y cuestionando a Julián, aunque sin darse cuenta de que la verdadera amenaza no estaba en los pasillos del hospital, sino en cada acción calculada del trío secreto que trabajaba contra ellos. Cada noche, Alejandro y Clara compartían momentos robados, pequeños gestos de afecto que fortalecían su vínculo. Sus manos se rozaban, sus miradas se encontraban, y entre planes de venganza y supervivencia, un amor intenso y prohibido se consolidaba. Sabían que cada roce podía ser el último si eran descubiertos, pero eso solo hacía que cada instante compartido tuviera un valor incalculable. No podemos dejar que ganen, susurró Alejandro una noche mientras miraba la luna a través de la ventana del caserío. Este amor, nuestra vida, todo depende de que hagamos esto bien. Y lo haremos, respondió Clara, con firmeza. Juntos. El bloque termina con un mensaje implícito de peligro y acción. Los pasos de Isabel y Julián se vuelven cada vez más agresivos, mientras que la red de protección y estrategia de Clara, Alejandro y Don Ramón se fortalece. La historia se mantiene cargada de tensión, con amor, traición y un plan que apenas comienza. La ciudad de Sevilla despertaba lentamente bajo un cielo gris. Las calles empedradas aún estaban húmedas por la lluvia de la noche anterior, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el café recién hecho que Clara llevaba en las manos. Cada paso hacia el hospital era calculado, medido, como si la ciudad misma conspirara para que cualquier error pudiera ser fatal. Sabía que Julián e Isabel observaban cada movimiento, cada gesto, y que un descuido podía arruinar todo. Al llegar al hospital, Clara se encontró con un pasillo silencioso, interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. Las paredes blancas y frías parecían susurrarles secretos que nadie más escuchaba. Entró en la oficina de Alejandro y lo encontró sentado, con la cabeza apoyada en las manos, fingiendo agotamiento. Sus ojos se iluminaron al verla y ella supo que, pese al peligro, el vínculo que los unía se fortalecía día tras día. Hoy será complicado, susurró Alejandro. Isabel ha empezado a sospechar de la frecuencia de tus visitas. Julián la está alertando, y podrían intentar algo para separarnos o para acelerar sus planes. Clara asintió, apretando los documentos que llevaba consigo. Entonces debemos actuar con más cautela. Cada movimiento debe ser perfecto. No hay margen de error. Mientras hablaban, un ruido proveniente del pasillo hizo que ambos contuvieran la respiración. Una enfermera secundaria pasaba con una bandeja de medicamentos, y Clara notó que Julián observaba desde la ventana de su despacho.
El corazón de ambos latía con fuerza. Sabían que estaban en un juego peligroso donde la menor distracción podía ser letal. Esa noche, Alejandro y Clara discutieron los próximos pasos frente a don Ramón a través de mensajes codificados. La estrategia consistía en un doble engaño. Alejandro debía aparentar estar más débil de lo habitual, mientras Clara fortalecía la evidencia que demostraría la conspiración de Isabel y Julián. Cada detalle contaba: los tiempos de medicación, las visitas programadas, la forma de interactuar con el personal. Cada error podía ser el último. Mientras tanto, Isabel se mostraba cada vez más ansiosa. La arrogancia que la había caracterizado comenzó a desmoronarse frente a la estrategia silenciosa de Clara y Alejandro. Empezó a revisar los documentos de su esposo con obsesión, buscando cualquier indicio de irregularidad que pudiera darle ventaja, pero desconocía que cada acción suya estaba siendo grabada y analizada cuidadosamente. Su desesperación era evidente, y Julián trataba de calmarla mientras planeaba sus movimientos, sin darse cuenta de que el verdadero control estaba en manos de quienes menos imaginaba. Una tarde, mientras Alejandro fingía un episodio de desorientación, Clara ingresó con documentos y un plan más arriesgado. La tensión en la sala era palpable. Cada palabra que pronunciaba debía ser medida, cada gesto calculado para no levantar sospechas. Alejandro asintió con suavidad, mostrando signos de debilidad mientras, en su interior, se preparaba para ejecutar un plan que pondría a prueba tanto su paciencia como su ingenio. Fuera del hospital, la ciudad parecía tranquila, pero el silencio era engañoso. Las sombras de Sevilla ocultaban miradas indiscretas, y Clara sabía que cada paso que daba podía ser seguido. La lluvia de la noche anterior había lavado parcialmente las calles, pero también había dejado charcos que reflejaban su propia imagen y la de Alejandro, como un recordatorio visual de que sus vidas estaban bajo constante vigilancia. Esa noche, mientras el viento golpeaba los ventanales de la oficina de Alejandro, Clara recordó cómo todo había comenzado. La primera vez que notó algo extraño en las recetas, los comportamientos inconsistentes de los médicos y la frialdad de Isabel, supo que algo oscuro se estaba gestando. Su instinto la llevó a actuar, y ahora cada decisión, cada movimiento, era una prueba de su coraje y lealtad. El romance entre Alejandro y Clara continuaba floreciendo, pero siempre entre sombras y secretos. Cada mirada intercambiada estaba cargada de emoción y peligro, y cada toque de sus manos era un recordatorio de lo que estaba en juego. Sabían que no podían permitirse distracciones, pero la intensidad de sus sentimientos hacía que el control fuera un desafío constante. En el caserío de don Ramón, los preparativos avanzaban. La estrategia legal se afinaba, los documentos eran revisados y cada testimonio recopilado se almacenaba con cuidado. Don Ramón insistía en que la paciencia era la mejor arma y que cualquier movimiento impulsivo podría arruinar años de esfuerzo. Alejandro y Clara comprendían que la verdadera batalla no era solo física, sino también psicológica y estratégica. Una visita de Isabel al hospital reveló más de lo esperado. No solo pretendía aparentar preocupación por Alejandro, sino que también intentaba reunir información sobre los movimientos de Clara y Alejandro. Cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente calculado, y la enfermera debía actuar con precisión para no levantar sospechas. La tensión alcanzaba niveles máximos, cada segundo contaba y cada acción debía ejecutarse sin error. Esa noche, mientras Alejandro fingía un episodio de confusión frente a Julián, Clara ingresó con una bandeja de medicamentos falsos. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada movimiento podía ser interpretado como una señal de traición o debilidad. Alejandro tomó los comprimidos con cuidado, mostrando los efectos que Julián esperaba ver, mientras en su interior evaluaba cada detalle del plan que estaba por ejecutarse. La mañana en Sevilla llegó con un sol tímido, filtrándose entre los naranjos del patio del hospital. Clara caminaba con paso firme hacia la oficina de Alejandro, sosteniendo un sobresellado que contenía información crucial sobre los movimientos de Isabel y Julián. Cada paso resonaba en el suelo empedrado, recordándole que la vigilancia era constante y que cualquier error podría ser fatal. Alejandro la esperaba, sentado junto a la ventana, con la mirada fija en la calle, como si buscara señales de peligro entre las sombras de la ciudad. «Hoy debemos actuar con cautela», dijo Alejandro mientras tomaba el sobre. «Cada documento, cada mensaje que envíes, cada gesto, debe ser parte de nuestro plan. No podemos permitir que sospechen de nosotros». Clara asintió, apretando el sobre contra su pecho. Sabía que el riesgo era enorme, pero también comprendía que este era el único camino para liberar a Alejandro de la trampa que Isabel y Julián habían tendido. La tensión entre ellos se mezclaba con una emoción silenciosa. Cada contacto, cada mirada, fortalecía un vínculo que iba más allá de la estrategia. Mientras revisaban los documentos, Alejandro fingió un leve mareo, asegurándose de que Julián lo viera desde su despacho.
Cada gesto estaba calculado, debía parecer débil, confuso, para que su adversario creyera que el plan de ellos estaba funcionando. Clara, por su parte, mantenía la calma, consciente de que cualquier descuido podría cambiarlo todo. Esa tarde, Isabel apareció sin previo aviso. Su sonrisa, aparentemente inocente, no lograba ocultar la tensión en sus ojos. Cada paso que daba dentro del hospital parecía medido, como si buscara descifrar los movimientos de Clara y Alejandro. La enfermera sostuvo la mirada, devolviendo la sonrisa con una tranquilidad que desafiaba la situación. Alejandro permaneció sentado, fingiendo fatiga, mientras dentro de sí evaluaba cada detalle de la interacción. «Es extraño», comentó Isabel, con un tono que pretendía ser casual. «Alejandro parece cada día más débil, ¿no crees, Clara?» Clara respondió con serenidad, evitando que su tono delatara preocupación o ansiedad. «Sí, señora. Ha sido un periodo difícil para él, pero estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo». Después de la visita, Alejandro y Clara se retiraron a la sala privada para analizar la información obtenida. Entre los papeles, encontraron indicios de transferencias financieras sospechosas, correos electrónicos ocultos y un plan detallado para incapacitarlo permanentemente. La evidencia era clara: Isabel y Julián buscaban apoderarse de su fortuna y eliminar cualquier obstáculo. «Tenemos que movernos rápido», dijo Alejandro con determinación. «Cada día que pasa, ellos ganan tiempo para consolidar su plan. Necesitamos aliados fuera del hospital». Clara asintió. Sabía que la próxima etapa del plan implicaba salir de Sevilla y contactar con un viejo amigo abogado que podría intervenir legalmente para proteger a Alejandro. La misión era delicada, y la confianza mutua entre ellos se había convertido en la base de cada decisión. Esa noche, mientras Alejandro fingía un episodio de confusión frente a Julián, Clara aprovechó para entregar los documentos que permitirían iniciar los contactos legales. Cada palabra que intercambiaban estaba cargada de doble sentido, cada gesto tenía un significado oculto. La tensión se mezclaba con la pasión. A pesar del peligro, sus corazones latían más rápido cuando se encontraban a solas, reforzando un amor que se había ido consolidando en la sombra de la traición. En el exterior, Sevilla brillaba bajo la luz de las farolas, y el viento nocturno arrastraba el aroma de azahar por las calles. Clara caminaba con paso seguro hacia su residencia temporal, pensando en cada detalle de la operación. Sabía que la paciencia era crucial, pero también comprendía que cualquier retraso podía darle ventaja a Isabel y Julián. Al día siguiente, Alejandro simularía un empeoramiento de sus síntomas para reforzar la ilusión frente a su esposa y Julián. Clara se encargó de que los medicamentos falsos estuvieran preparados, mezclados con precisión para que los efectos parecieran reales. Cada comprimido, cada gesto, estaba diseñado para mantener la apariencia de enfermedad mientras se fortalecía por dentro. Durante la mañana, Isabel visitó de nuevo, con una combinación de preocupación fingida y calculada ansiedad. Clara notó que la mujer comenzaba a perder la paciencia, los signos de nerviosismo eran evidentes, los labios apretados, los ojos que se movían rápidamente, y la manera en que revisaba cada rincón de la oficina como si buscara pruebas. Alejandro se mantuvo inmóvil, mostrando debilidad, mientras en su mente trazaba cada paso de la estrategia que finalmente lo liberaría de su prisión. Clara y Alejandro planificaron un encuentro secreto con su abogado de confianza en el interior de España. Sería un viaje arriesgado, pero necesario para consolidar el plan legal que aseguraría la protección de su fortuna y la exposición de los culpables. Cada detalle debía coordinarse con precisión: transporte, horarios, posibles vigilancias y señales para mantener el contacto. Mientras empaquetaban los documentos, Alejandro tomó la mano de Clara. «No sé qué haría sin ti», susurró. «No solo eres mi aliada, eres mi fuerza». Clara respondió con un apretón firme y una mirada llena de determinación. «Siempre estaremos juntos en esto», dijo. «Pero debemos mantenernos atentos. Ellos no se rendirán fácilmente». Esa tarde, Alejandro fingió un episodio más intenso frente a Isabel y Julián, mostrando síntomas que parecían alarmantes. Clara, observando desde la distancia, se aseguró de que todo el plan se ejecutara a la perfección. La actuación de Alejandro debía ser convincente para que sus enemigos continuaran subestimándolo. Mientras Isabel se retiraba, claramente frustrada por no poder identificar ningún fallo en el plan, Clara y Alejandro respiraron aliviados. Cada día que pasaba los acercaba más a su objetivo, y cada acción los unía aún más como pareja. La tensión y la pasión se entrelazaban en una danza peligrosa, donde el amor era tan vital como la estrategia misma. El amanecer trajo consigo un aire pesado que parecía anticipar los desafíos del día. Clara revisaba una vez más los documentos que habían preparado para el encuentro con el abogado en el interior de España. Cada hoja contenía información vital, no solo sobre las empresas de Alejandro, sino también sobre las evidencias de la traición de Isabel y Julián.
Sabía que cualquier descuido podría arruinar semanas de trabajo meticuloso y, más importante aún, poner en peligro a Alejandro. Alejandro, por su parte, observaba el patio del hospital desde la ventana de su habitación, fingiendo debilidad mientras evaluaba cada movimiento del personal y de los visitantes. Cada gesto de Isabel, cada mirada de Julián, era analizada con precisión. Sabía que debían actuar con rapidez, pero también con cuidado. Su amor por Clara se había vuelto una fuerza silenciosa, un motor que le daba la determinación para enfrentar cada día con paciencia y estrategia. Durante la mañana, Isabel apareció inesperadamente, acompañada de Julián. La tensión era palpable, la esposa de Alejandro mostraba una sonrisa que no llegaba a los ojos, y Julián intentaba mantener una expresión de confianza, aunque se percibía su nerviosismo. Alejandro fingió un mareo más intenso, apoyándose en la mesa mientras Clara intervenía discretamente para mantener la ilusión. Cada acción estaba calculada, cada palabra cuidadosamente medida. Parece que los medicamentos no están funcionando como esperábamos, comentó Isabel, con un tono que intentaba ser casual, pero cargado de reproche. Tal vez necesitemos ajustar la dosis, ¿no crees, Julián? Julián asintió, aunque la duda se reflejaba en sus ojos. Alejandro, ocultando su fortaleza interior, dejó escapar un leve suspiro que parecía de agotamiento extremo. Clara, manteniendo la calma, aseguró que la recuperación estaba siendo lenta pero constante, reforzando la percepción de que Alejandro estaba debilitado. Al caer la tarde, Clara se preparó para salir hacia el interior de España. La logística era compleja, debía evitar cualquier vigilancia y asegurarse de que los documentos llegaran intactos a manos del abogado de confianza. Cada paso estaba planificado con precisión, desde los transportes hasta las señales que Alejandro usaría para indicar que todo estaba en orden. La noche anterior había sido de tensión, conversaciones en voz baja, miradas cargadas de significado, y el suave roce de sus manos que reforzaba un amor silencioso, pero intenso. Mientras viajaba por las carreteras españolas, Clara reflexionaba sobre cómo todo había comenzado. Recordó los primeros días de Alejandro en el hospital, la confusión que mostraba y la injusticia que estaba sufriendo. Cada recuerdo alimentaba su determinación, y el sentimiento por Alejandro se había vuelto imposible de ignorar. A pesar del peligro, a cada kilómetro que avanzaba, su corazón latía más fuerte, mezclando miedo y pasión en una misma emoción. Al llegar a la ciudad del abogado, Clara fue recibida con discreción. El viejo amigo de Alejandro, un hombre de mirada firme y cálida, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Tras revisar los documentos, asentó con determinación, el plan debía ejecutarse con precisión y cada movimiento requería coordinación absoluta. Los tres discutieron estrategias, considerando cada posible reacción de Isabel y Julián. Cada palabra pronunciada estaba cargada de riesgo y esperanza, y la tensión en la sala era casi tangible. Mientras tanto, en el hospital de Sevilla, Alejandro debía mantener la apariencia de fragilidad. Cada interacción con Isabel y Julián era un acto de teatro, gestos de confusión, expresiones de debilidad, respiración irregular. Clara, aunque ausente físicamente, había dejado instrucciones precisas para que su actuación continuara sin sospechas. Cada enfermero y asistente debía seguir un guión implícito, asegurando que la ilusión se mantuviera intacta hasta que el plan avanzara. Los días siguientes fueron de intensa planificación y discretos movimientos legales. Alejandro, con la ayuda de Clara, comenzaba a retomar fuerza lentamente, mientras Isabel y Julián se impacientaban por la aparente lentitud de su recuperación. La tensión entre los conspiradores crecía, y pequeñas grietas empezaban a mostrarse, discusiones susurradas, miradas de sospecha y errores sutiles en sus actuaciones que Alejandro y Clara registraban meticulosamente. Una noche, Clara y Alejandro se encontraron en la biblioteca del hospital. La luz tenue de las lámparas proyectaba sombras largas sobre las paredes, creando una atmósfera íntima y peligrosa al mismo tiempo. Sus manos se rozaron accidentalmente al pasar un documento, y sus miradas se encontraron, cargadas de una mezcla de complicidad y deseo. Sin palabras, comprendieron que el amor que había nacido entre ellos era más fuerte que cualquier riesgo. «No puedo imaginarme esto sin ti», susurró Alejandro, su voz apenas audible, pero llena de emoción. Clara respondió con un gesto silencioso de compromiso y determinación. Cada acción que tomaran debía ser por él, por la justicia y por su futuro juntos. Mientras planeaban los próximos pasos, Alejandro le explicó los detalles finales de su actuación frente a Isabel y Julián, asegurándose de que cada gesto de confusión fuera convincente y que cada documento falso mantuviera la ilusión de enfermedad. La mañana siguiente trajo consigo un giro inesperado. Isabel envió un mensaje amenazante, insinuando que había comenzado a sospechar de ciertas irregularidades. Esto aceleró los planes.
Alejandro debía intensificar su actuación, y Clara, desde la distancia, debía coordinar con el abogado los pasos finales para la liberación legal. Cada acción se volvía crítica, y el riesgo de exposición era más alto que nunca. Mientras la tensión aumentaba, Alejandro y Clara compartieron un momento breve, pero significativo, un abrazo silencioso que sellaba su alianza y su amor. Sabían que lo que venía sería decisivo, y que cada segundo contaba. La complicidad entre ellos, el amor que había florecido en medio de la traición y la injusticia, se había convertido en el núcleo de su fuerza. El día culminó con Alejandro mostrando un episodio de confusión más intenso frente a Isabel y Julián. Clara, desde su posición, observaba con nerviosismo pero también con esperanza. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro era parte de un plan cuidadosamente elaborado. La estrategia estaba en marcha y la liberación del empresario, junto con la exposición de los traidores, se acercaba. El amanecer iluminó Sevilla con una luz cálida que contrastaba con la tensión que se respiraba en el hospital. Clara llegó temprano, cargando los últimos documentos que serían cruciales para la liberación de Alejandro. Cada hoja estaba marcada con instrucciones precisas, nombres de testigos y pruebas de la conspiración de Isabel y Julián. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, sentía como su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y determinación en un mismo ritmo. Sabía que cualquier error podía arruinar semanas de esfuerzo y, más aún, poner en peligro la vida de Alejandro. Alejandro, fingiendo confusión, se levantó de la cama con pasos lentos y vacilantes, observando con atención los movimientos de Isabel y Julián. Cada gesto de ellos era minuciosamente analizado, cada mirada era descifrada como si fuera un mensaje cifrado. Alejandro no solo buscaba sobrevivir a la conspiración, sino también asegurarse de que cada acción que tomara Clara para ayudarlo fuera efectiva y segura. Su amor por ella se había convertido en una fuerza silenciosa que lo mantenía fuerte incluso en medio de la debilidad aparente. Isabel apareció con una sonrisa calculada, acompañada de Julián, quienes pretendían mantener la ilusión de normalidad mientras internamente estaban cada vez más nerviosos. Alejandro sostuvo su actuación de confusión y debilidad, asegurándose de que sus gestos y palabras fueran consistentes con los efectos de los medicamentos falsos que Clara le había administrado. Cada respiración irregular, cada movimiento titubeante, era parte de un elaborado plan para confundir y manipular a los traidores. «Parece que hoy no hay mejoría», comentó Isabel, intentando un tono casual, pero que no ocultaba su irritación. «Tal vez necesitemos ajustar la dosis de nuevo». Julián asintió, tratando de aparentar seguridad, pero Alejandro percibió un leve temblor en su voz, una grieta que revelaba su nerviosismo. Clara observaba desde la distancia, asegurándose de que la interacción se desarrollara según lo previsto. Su amor por Alejandro se mezclaba con la adrenalina del plan, y cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de sus emociones. En la tarde, Clara se dirigió al despacho del abogado en el interior de España, siguiendo un itinerario cuidadosamente planificado para evitar cualquier sospecha. El abogado recibió los documentos y, tras revisarlos con precisión, indicó que la estrategia legal estaba lista para ejecutarse. Cada movimiento debía ser coordinado: la liberación de Alejandro, la exposición de la traición y la garantía de que Isabel y Julián no pudieran escapar de las consecuencias legales. La tensión en la sala era casi tangible, y Clara sintió el peso de la responsabilidad mezclado con la esperanza de un futuro mejor. De vuelta en el hospital, Alejandro continuaba con su actuación. Cada interacción con Isabel y Julián era una obra maestra de engaño, gestos de confusión, expresiones de debilidad, suspiros de agotamiento fingido. Sin embargo, su mirada hacia Clara siempre transmitía un mensaje secreto de gratitud y amor, recordándole que estaban juntos en esta lucha y que cada sacrificio valía la pena. La complicidad entre ambos crecía con cada día que pasaba, reforzada por el peligro y la necesidad de mantener el plan en secreto. Los días siguientes fueron de tensión extrema. Alejandro y Clara debían coordinar cada acción con precisión quirúrgica. Cada visita de Isabel era observada y registrada, cada conversación con Julián era escuchada y analizada. Clara, utilizando dispositivos discretos, capturaba evidencias que demostrarían la traición y los planes de los conspiradores. Cada pequeño detalle contaba, y la paciencia era esencial para que el plan finalmente tuviera éxito. Una noche, Clara ingresó silenciosamente al despacho de Alejandro con la cámara oculta que había instalado previamente. Revisaron las grabaciones, donde Isabel y Julián aparecían en actos comprometidos, evidenciando la relación extramarital y la intención de usurpar las empresas. La mirada de Alejandro se llenó de determinación, la justicia estaba cerca y la verdad saldría a la luz. Mientras observaban las imágenes, sus manos se tocaron accidentalmente, y un breve roce despertó una chispa de pasión contenida que ambos habían mantenido a raya durante semanas.
El plan legal comenzó a moverse, documentos firmados, pruebas recopiladas, movimientos estratégicos para desacreditar a Isabel y Julián. Alejandro, manteniendo su actuación frente al personal y los visitantes, comenzó a recuperar fuerza física y claridad mental. Cada acción estaba calculada para que los conspiradores continuaran creyendo que tenían el control, mientras que en realidad el poder y la verdad estaban cambiando de lado. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la emoción de Clara y Alejandro se mezclaba con la ansiedad por el desenlace inminente. Una tarde, Isabel llegó al hospital con su habitual aire de superioridad, pero algo en su mirada indicaba sospecha. Alejandro, con una actuación impecable, fingió un episodio de confusión y mareo. Clara intervino, sosteniéndolo y reforzando la ilusión de que la recuperación era lenta y complicada. Isabel y Julián comenzaron a mostrar signos de ansiedad, pequeñas grietas en la seguridad que hasta ese momento habían mantenido. Cada segundo se volvía crítico, y la tensión entre los cuatro alcanzaba un nivel casi insoportable. El amanecer de aquel día en Sevilla llegó con un aire inusualmente fresco, como si la ciudad misma respirara con la expectativa de justicia y revelación. Clara llegó temprano al hospital, llevando consigo los últimos documentos y las grabaciones que demostrarían de manera irrefutable la conspiración de Isabel y Julián. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, era la anticipación de que todo el esfuerzo, la estrategia y el amor que había compartido con Alejandro darían frutos. Cada paso que daba resonaba en los corredores silenciosos del hospital como un recordatorio de que la verdad estaba a punto de emerger. Alejandro, consciente de que el día decisivo había llegado, se levantó de la cama con pasos firmes. Su semblante mostraba una mezcla de calma y determinación, aunque aún mantenía sutiles indicios de la confusión fingida para cualquier visitante inesperado. Isabel y Julián llegaron poco después, cada uno intentando proyectar seguridad y normalidad. Sin embargo, sus gestos revelaban tensión, pequeños movimientos nerviosos que Alejandro y Clara no pasaron por alto. Cada mirada intercambiada entre los conspiradores parecía un juego de ajedrez, donde cada pieza debía moverse con precisión para evitar la derrota. Clara entregó a Alejandro los documentos legales y las grabaciones, y juntos revisaron cada detalle una vez más. Las imágenes mostraban claramente los encuentros clandestinos de Isabel y Julián, sus conversaciones conspirativas y la planificación de la usurpación de las empresas. Alejandro respiró profundo, sintiendo como el peso de la traición se desvanecía al mismo tiempo que el poder y la justicia comenzaban a regresar a sus manos. Su amor por Clara se intensificó en ese instante, pues sabía que sin ella nada de esto habría sido posible. Cuando Isabel entró al despacho, con su habitual aire de arrogancia, Alejandro y Clara estaban listos. Alejandro fingió un leve mareo, mientras Clara lo sostenía con delicadeza, reforzando la ilusión de que la recuperación aún era lenta y que los medicamentos estaban haciendo efecto. Isabel y Julián intercambiaron miradas de preocupación, la máscara de control que habían mantenido durante semanas comenzaba a romperse. Cada movimiento calculado de Alejandro y Clara incrementaba la tensión, y la ansiedad de los conspiradores se hacía cada vez más evidente. «Parece que aún no está mejorando», dijo Isabel, tratando de sonar calmada, pero su voz traicionó su nerviosismo. «Tal vez necesitamos ajustar la dosis otra vez». Julián asintió torpemente, mientras Alejandro sostenía la actuación de confusión y debilidad, asegurándose de que cada gesto fuera convincente. Clara observaba todo con ojos atentos, lista para intervenir si algo se desviaba del plan. El amor que compartían les daba fuerza, y cada toque, cada mirada furtiva, reforzaba la complicidad que los uniría para siempre. La tensión en la sala era palpable, un duelo silencioso donde la verdad y la mentira se enfrentaban sin palabras. Minutos después, Alejandro pidió a Clara que iniciara la entrega de los documentos a los abogados que los esperarían fuera del hospital. Cada papel firmado, cada evidencia compartida, acercaba la justicia. Mientras Isabel y Julián continuaban confundidos por la actuación magistral de Alejandro, los aliados legales estaban listos para presentar la prueba y asegurar que la traición quedara expuesta. Clara sintió una mezcla de alivio y emoción, todo estaba por culminar y la verdad estaba a punto de ganar. Cuando los documentos fueron enviados, Alejandro confrontó directamente a Isabel. Con voz firme pero controlada, le indicó que su plan había fracasado y que todas sus acciones habían sido grabadas y documentadas. Isabel intentó negar, pero las pruebas eran contundentes: fotos, grabaciones, documentos legales. Julián estaba paralizado, sin palabras, mientras Clara permanecía junto a Alejandro, sosteniendo su mano como símbolo de apoyo y amor. La justicia finalmente comenzaba a abrirse camino, y el poder de los conspiradores se desmoronaba ante la evidencia irrefutable. Horas después, la policía y los abogados llegaron al hospital, asegurando que Isabel fuera arrestada y que Julián fuera declarado culpable de conspiración. Alejandro,
ahora libre de la manipulación farmacológica, respiró con alivio y gratitud. Su mirada se cruzó con la de Clara, y en ese instante, las semanas de miedo, estrategia y tensión se transformaron en un momento de triunfo compartido. La justicia no solo había sido restaurada, sino que también había permitido que el amor verdadero floreciera en medio de la adversidad. El romance entre Alejandro y Clara, que había crecido entre pasillos silenciosos y planes secretos, finalmente se liberó de cualquier barrera. Sus manos se entrelazaron, y un beso largo y lleno de pasión selló la promesa de un futuro juntos. No había máscaras ni engaños, solo la verdad, el amor y la certeza de que habían superado pruebas que habrían quebrado a cualquier otra pareja. Sevilla, con su luz dorada del atardecer, parecía celebrar su unión silenciosa, testigo de un amor que nació entre secretos y conspiraciones. Días después, Alejandro, con la ayuda de su abogado y Clara, aseguró el control de sus empresas y reestructuró la gestión del hospital psiquiátrico. Clara asumió un rol directivo en el hospital, implementando cambios y mejoras para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Alejandro se convirtió en el principal patrocinador, apoyando proyectos médicos y sociales que transformaron la vida de muchas personas. La ciudad de Sevilla fue testigo de cómo la traición, la conspiración y el crimen dieron paso a la justicia, el amor y la esperanza. La historia culminó con un gesto romántico. Alejandro, rodeado de amigos y familiares, pidió a Clara que se casara con él en un pequeño y elegante jardín en Sevilla. Ella, con lágrimas de alegría y emoción, aceptó. La ciudad, testigo silenciosa de tantos secretos y engaños, ahora celebraba un final feliz que surgió de la lucha, la astucia y el amor verdadero. La venganza se transformó en justicia, y el amor, que había sido puesto a prueba, emergió más fuerte que nunca. En ese momento, Clara y Alejandro comprendieron que cada desafío, cada engaño y cada plan secreto los había unido de manera indestructible. La historia de Sevilla no solo recordaría la traición y el crimen, sino también la fuerza del amor que puede salvar vidas, reconstruir destinos y crear un futuro lleno de esperanza. Si esta historia te conmovió, no olvides comentar desde donde la estás viendo, suscribirte y activar el sinino para descubrir más relatos de amor, traición y justicia que te inspirarán y emocionarán.